Y sobre todo, de nuevo, las gracias y la enhorabuena, ¿no? por esta herramienta de formación continuada, ¿no? que habéis desarrollado y que seguís manteniendo para el beneficio de todos. Bueno, yo trabajo en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, el CHUAC. En nuestro hospital la unidad de ictus empezó a funcionar en noviembre del año 2016. Fue el momento en el que arrancó ya a marchas forzadas, ¿no? El dispositivo europeo, prácticamente el plan de asistencia integral al ictus en Galicia. Entonces, en Galicia hay 3 unidades de ictus, en Santiago, en Vigo y en Coruña. Y entre las 3, bueno, pues intentamos dar asistencia a todas las áreas sanitarias de la comunidad, de manera que a nosotros, pues en el ictus nos corresponde cubrir la franja norte, con una población aproximada de 1 millón de habitantes. Esos 2 primeros meses de arranque fueron lentos y torpes, solo hicimos 11 trombectomías. El año siguiente pues empezamos a coger un poquito de ritmo, estábamos yo creo que en la fase también de arranque, ¿no? Donde todos pues, los circuitos se ponen a funcionar y van lentos. Hicimos 48 trombectomías, pero ya después de ese año y pico de puesta en marcha, bueno, pues ya conseguimos arrancar con un buen ritmo y este año pues hemos hecho a estas alturas 176 trombectomías, o sea que nos vamos acercando a esa cifra, ¿no? de referencia de las 20 trombectomías al año por 100.000 habitantes. Nuestros criterios de inclusión, bueno, pues seguimos un poco las referencias de las guías internacionales, no tenemos límites de edad, el ranking previo menor o igual a 2, pero bueno, con alguna flexibilidad. Tenemos algunas dudas siempre con pacientes oncológicos, pues a veces que es difícil establecer un ranking, incluso un pronóstico a corto plazo. ASPED mayor de 6 también con alguna flexibilidad, lo que hablábamos ahora, ¿no? En pacientes jóvenes, ASPED de 4 o 5, dependiendo un poco también del ASPED funcional, pues se van metiendo. En los pacientes con ictus de hora de inicio desconocida o más de 6 horas de evolución, hacemos CT-perfusión de forma sistemática. A veces también echamos mano de la resonancia para la imagen multimodal. Se suele hacer generalmente tratamiento combinado, me refiero a la RTPA, no hay esperas. Los pacientes si empiezan con la RTPA pues entran en la sala con la bomba, si no han terminado no hay problema. Y en general los traslados cuando son más de 1 hora, que por desgracia es en la mayoría de los casos, pues al llegar al hospital se repite de nuevo la imagen. Tenemos una sistemática así habitual de trabajo que de alguna manera pues ayuda a la toma de decisiones sea más rápida y más dinámica. Entonces, en general, las trombectomías las hacemos con sedación, salvo en casos en los que el anestesista pues, la desaconseje por algún problema respiratorio o en algunos casos cuando nos metemos a trombectomías de oclusiones distales. Hablo de trombectomía primaria de oclusión distal. Preferimos, por supuesto, el acceso femoral, colocamos generalmente un introductor 8 de 10 centímetros. No usamos catéter balón, usamos catéter guía de 0,88, de 0,90 de luz interna, generalmente de 90 centímetros. Y muchas veces, pues mientras vamos haciendo la punción femoral, pues ya los propios enfermeros van montando el catéter guía con la perfusión y por dentro el catéter diagnóstico de 100 o 125 y una guía muchas veces larga por si tenemos que hacer intercambios para ir ahorrando tiempo. De primera elección, también de forma sistemática, elegimos la trombectomía por aspiración. La selección del catéter de aspiración pues, depende fundamentalmente del calibre del vaso ocluido y, por supuesto, también de la anatomía vascular. Si la anatomía es favorable en oclusiones proximales, muchas veces subimos el catéter de aspiración directamente con una SAGI de 0,18 y en caso contrario, pues con un microcatéter de 0,21 largo y una guía de 0,14. Y nuestra terapia de rescate es la aspiración con stent. Aquí tenemos un caso de una oclusión de una M1 distal izquierda. Siempre merece la pena pararse unos segundos, echar un vistazo al angiotac para hacernos una idea un poco de la anatomía vascular, de qué es lo que nos vamos a encontrar. Aquí tenemos el catéter guía ya con el catéter diagnóstico, un press de 125 dentro. Esta es la imagen angiográfica diagnóstica con la oclusión de la M1 distal.
En este caso elegimos un catéter de aspiración de 0,70 que lo llevamos sobre una guía de 0,18, preferentemente doblada, primero porque da más soporte y segundo porque es más seguro. Y bueno, cuando la anatomía vascular es favorable, pues la verdad es que el catéter avanza generalmente sin problema, como lo vemos avanzar aquí. Y no, es una técnica bastante rápida y bastante segura, y aquí tenemos el resultado de la primera aspiración. Aquí está la mosquita, ¿no? Ese mínimo espasmo local en relación con la punta distal del catéter de aspiración. En este otro caso, pues tenemos una oclusión de la carótida terminal y de la M1 izquierdas. Aquí vemos las colaterales, esta imagen típica también de pseudooclusión de la carótida cervical. En este caso usamos un catéter guía de 90 centímetros también, pero con un catéter diagnóstico de 100 por dentro, era una anatomía vascular sencilla. Aquí vemos la imagen de la pseudooclusión. En estos casos subimos el catéter de aspiración con cuidadito, porque no sabemos bien dónde está el punto de oclusión ni lo que nos encontramos distal. A veces incluso conectamos la aspiración cuando creemos que hay bastante trombo retrógrado, lo puede haber para avanzar ese catéter de aspiración. Y una vez que el catéter pues llega a un stop, pues hacemos la primera inyección diagnóstica, vemos una oclusión ya de todo el segmento oftálmico y de la carótida distal. En este caso, pues también usamos de primera intención una guía de 0,18 doblada para avanzar un catéter de aspiración de 0,71, que era el que habíamos avanzado. Aquí está el avance de la guía y el avance del catéter de aspiración. No sé si lo veis, hasta ahí. Bueno, este es el resultado de la primera aspiración. Cuando aspiramos conectamos normalmente la bomba de aspiración al catéter distal y en el catéter guía conectamos una backlock. La aspiración la mantenemos también durante un par de minutos y cuando hacemos la retirada abrimos la aspiración también de la backlock y comenzamos la retirada muy, muy lenta. Intentamos siempre englobar el trombo. Aquí nos queda una M2 posterior, proximal residual, y bueno, vamos a por ella con un catéter de aspiración 0,54. En este caso, como ya estamos un poquito más distales, lo avanzamos sobre un micro de 21 con una guía de 0,14. Ahí tenemos el avance y el resultado final. En este otro caso, tenemos también una oclusión de la carótida terminal y de la M1 izquierdas. Hay muy malas colaterales, o eso parece en el angiotac. Vemos además que hay una estenosis calcificada muy significativa aquí en el segmento supraclinoideo. Esta es la imagen de la carótida cervical. No tenemos la imagen de pseudooclusión, pero hay un enlentecimiento en la parte más distal prepetrosa de la carótida. Esta es la imagen de la angiografía diagnóstica, el catéter diagnóstico con el catéter guía en la carótida cervical, y lo que vemos ya es esta irregularidad en el sifón carotídeo, un trombo suboclusivo en la carótida terminal, en la M1 y en la 1. Bueno, en estos casos sí que cuando creemos que la carga de trombo es muy grande, que además el acceso distal del catéter de aspiración puede ser dificultoso, nuestra primera elección suele ser una técnica ya combinada con aspiración y stent. En este caso lo que hicimos fue subir un catéter de aspiración de 0,71 que no superó el segmento oftálmico, y sobre un micro de 21 pasamos un stent, un NEVA, en este caso 430, con el extremo distal aquí en la M2. Vemos aquí también cómo avanzamos normalmente el catéter guía lo más distal que podemos para primero mejorar el soporte y también mejorar la capacidad de aspiración. Y este es el resultado después del primer pase de aspiración, de stent aspiración combinado. Aquí vemos un trombo subocclusivo distal, un embolismo distal en la pericallosa, pero este fue el trombo mixto que recuperamos con el stent. Este es un caso, un ejemplo de una lesión en tándem
Aquí tenemos una oclusión del origen de la M1 izquierda asociada a una estenosis significativa, una estenosis crítica en el segmento supravulvar de la carótida interna, con esa placa irregular, la verdad es que un aspecto ahí como de un trombo medio flotando. Esta es la imagen angiográfica, esa placa probablemente inestable con esa estenosis. Lo que hacemos en estos casos es negociar la estenosis con una guía de 0,14, un balón de bajo perfil, en este caso un 420. Hacemos angioplastia subnominal. Este es el resultado de la angioplastia. A pesar de no usar catéter de balón, no solemos tener o no hemos tenido casos de embolismos a nuevos territorios en estas situaciones. Y en este caso lo que hacemos ahora es intentar avanzar el catéter de aspiración a ser posible sobre el propio balón y la guía del balón. En este caso concretamente no pudimos hacerlo porque subimos el balón sin haber introducido antes el catéter de aspiración, o sea que por desgracia tampoco habíamos usado una guía de 300, que en estos casos es recomendable, para hacer un intercambio, así que tuvimos que retirar el balón y la guía de 0,14, negociar de nuevo, pasar por la estenosis o el micro y otra guía, y ya con el catéter de aspiración, y aquí, bueno, un catéter de aspiración 0,70, despacito y con cuidado conseguimos superar la estenosis y nos vamos ya a por la M1 proximal. Después de la primera aspiración, este es el resultado. Aquí pues ese espasmo local tan característico que nos deja a veces los catéteres de aspiración cuando el calibre del catéter va muy justo, ¿no?, al calibre del vaso ocluido. Es una de las factores que son más beneficiosos para que la aspiración sea eficaz, pero al mismo tiempo este es el problema también, ¿no?, que podemos ser a veces un poco lesivos, ¿no?, sobre la pared del vaso. Y este es el resultado, esta es la estenosis residual, ¿no?, quedó después de la trombectomía. Bueno, en este caso no se colocó el stent en agudo, y presento el caso un poco también para comentar aquí cómo son la toma de decisiones. Bueno, este paciente tenía un aspecto previo de 7, los ganglios basales ya estaban afectados y además se había hecho RTPA. La RTPA contraindica o no aconseja la antiagregación en los primeros 90 minutos desde que se administra, y la verdad los neurólogos en nuestro hospital son poco favorables a que se coloque el stent en agudo, porque siempre creen que aumenta la antiagregación, aumenta el riesgo hemorrágico y empeora el pronóstico funcional. Estamos deseando que en el futuro pues, podamos ver los resultados de algunos de los estudios que se están poniendo en marcha, como el estudio ATILA, ¿no? Es un estudio prospectivo que está arrancando ahora y que lo que pretende es demostrar que la colocación de stent en agudo, los beneficios son superiores a los riesgos por la mejoría de la perfusión cerebral y la disminución del riesgo de nuevos eventos ictales, ¿no?, en el post inmediato. Y bueno, en estos casos lo que hacemos nosotros es que se hace un TAC precoz a las 12 horas. Si no hay transformación hemorrágica, los pacientes se antiagregan y se intenta tratar la carótida lo antes posible, pues a los 7, 10 días, 15 días del ictus. En circulación posterior, la aspiración es también nuestra primera elección. Este es un caso típico de oclusión del top basilar. El detalle interesante, ¿no?, de la cerebral posterior derecha que sale del sifón carotídeo con esa hipoplasia de P1 en el angiotac, bueno, también es bueno conocerlo. Aquí tenemos la imagen angiográfica. En este caso, bueno, pues precisamente por esa cerebral posterior derecha que salía del sifón decidimos acceder por la vertebral izquierda, por si teníamos que ir a la cerebral posterior izquierda, vertebral derecha, por si teníamos que ir a la cerebral posterior izquierda, que siempre resulta más cómodo. Y bueno, pues usamos un catéter de aspiración 0,70 con un micro y una guía de 0,14, y esto es el resultado después de un pase de aspiración. Este es otro caso un poco más complejo en circulación posterior. Es una oclusión del tronco basilar y del segmento distal de la V4 izquierda, que respetaba las cerebrales posteriores y la cerebelosa superior.
una vertebral derecha de poco calibre, hipoplásica, que terminaba en una pica. Y esta es la lesión que tenía la subclavia izquierda, una placa tremenda con una estenosis irregular y muy significativa. Este detalle pues se pasó por alto, nos pasó desapercibido en el angiotac inicial y bueno, pues hubiera sido un buen caso para ir por vía radial, pero el caso es que fuimos por vía femoral y esto es lo que nos encontramos, pues una estenosis muy significativa en la subclavia, irregular. Aquí tenemos el catéter guía en el arco aórtico y el catéter diagnóstico. Bueno, como ya estábamos en esa situación, decidimos pues, tirar para adelante y lo que nos encontramos es que el catéter guía no pasaba de aquí, no conseguíamos subirlo, no pasaba la estenosis, entonces intentamos, bueno, pues avanzar sobre un micro y una guía, un catéter de aspiración a la vertebral. La vertebral tenía también una estenosis muy pequeña, que apenas se nota aquí, pero era una estenosis calcificada, que sí que se veía en el angiotac. Y la verdad es que no había forma de avanzar ningún catéter de aspiración. El único que conseguía subir un poco era el Sofía, pero era muy inestable y se caía constantemente. Así que en esta situación, pues lo que decidimos fue tirar para adelante y dejamos el catéter de aspiración en el ostium de la vertebral, avanzamos el micro y esta es lo que nos encontramos, una oclusión del top basilar y una oclusión de la V4, así que solo teníamos la posibilidad de intentar hacer una trombectomía con stent, que fue lo que hicimos, un Trevo 430 en la cerebral posterior y tronco basilar, que dejamos ahí un buen rato. En el momento de la retirada aspiramos por el catéter de aspiración desde el ostium de la vertebral y bueno, por suerte la trombectomía fue eficaz. La imagen diagnóstica es un poco floja porque se hizo la inyección desde el neurón que estaba en esa subclavia y estenótica y no era de muy buena calidad. En cuanto al acceso no femoral, pues bueno, no es lo que nos resulta más cómodo, pero cuando no hay otra opción, pues hay que tirar para adelante. Entonces, bueno, en este caso, este era un paciente que había sido intervenido de un bypass aortobifemoral recientemente, no se podía pinchar el bypass. Intentamos una radial que no fue eficaz porque era una radial de poquito calibre, ahí está con su manguito de compresión. Así que lo que hicimos fue una cosa un poco rara, intentamos hacer una radial proximal, aunque lo que hicimos realmente fue una punción humeral distal con 8F. Nada, usamos un performance de 125, una guía de 0,35 larga y un catéter guía de 90 centímetros. Y esta era la situación, un trombo M2 proximal posterior, el paciente tenía un ANIS de 7, estaba fásico. El sistema resultaba bastante inestable, la verdad, el catéter guía se caía con frecuencia, así que en esta situación y con esa oclusión M2 decidimos también hacer una técnica combinada de aspiración y stent. Y bueno, pusimos un catéter de aspiración que no pasaba del segmento oftálmico porque a la mínima tensión el neurón se bajaba, entonces lo dejamos ahí y avanzamos un stent, en este caso, bueno, pues un Solitep 420 y, y este es el resultado final. Había alguna ramita cortical enlentecida, pero había una regionalización bastante aceptable. Este es el último caso que voy a presentar. Comenzó siendo un caso, bueno, sencillo, de una anatomía bastante favorable, una M1 proximal derecha que se trató con aspiración. Aquí vemos, bueno, pues el catéter guía en la carótida cervical. No lo subimos mucho, era una carótida pequeña, un paciente joven. El catéter de aspiración avanzó bien, englobó, que nos gusta mucho esta sensación, englobó bien el trombo. Cuando nos aproximamos al trombo hay que tener en cuenta que las perfusiones, si se trabaja con catéter, si lleva perfusión, el catéter de aspiración tiene que estar cerrada. Y bueno, pues una vez hecha la aspiración vimos una recanalización casi completa, pero nos quedaba esta
esta M2 distal era una temporal, esto es una rama temporal, entonces aquí la tenemos, se ve mejor en la fase así un poquito más tardía. Intentamos rescatarla con un 3 max, un 0,35, avanzamos bastante el 3 max. Sobre la rama ocluida, aquí vemos el extremo también en la lateral, pero no fue fructífero, volvimos a intentarlo y tampoco, así que tiramos de el Catch Mini, que los tenemos recién incorporados para situaciones así, con el Headway Duo. Aquí tenemos las patas distales del Catch, aquí se ven peor, pero andaban por aquí, y este es el resultado después de esa técnica. Bueno, llevamos el catch, pero teníamos también el catéter de aspiración distal aquí colocado, y lo que ocurrió fue un espasmo tremendo en el origen de la temporal ya ni se veía, esperamos un poquito a que se recuperara, así que bueno, cuando parecía que se había recuperado, parecía que el trombo nos lo habíamos traído para atrás, intentamos en este caso con un Sofía de 55 y la guía, pero la temporal no se abría. Y otra de las cosas que tenemos que a veces aprender es a parar, porque a veces es peor un poco los riesgos que tenemos con algunas de las decisiones que tomamos. Y nada más, esto es parte del equipo, falta nuestro jefe Josecho, que no está aquí en la foto, aunque debería de estarlo. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia, por la presentación. La verdad que ya hay algunas preguntillas en el foro, pero yo creo que podemos ir con la presentación de José Larrea y hacemos la discusión al final. Si quieres compartir pantalla, José. Muy bien. Yo tengo como 1000 preguntas para ti, Sonia, luego, para que nos expliques realmente, ¿no? Los que no somos aspiradores de primera, cuál es la mejor técnica o no, o cómo poder optimizar la técnica, ¿no? Vale, vale. Luego lo hablamos. Bueno, adelante, José, muchas gracias. Muy bien. Felicidades, Sonia. Precioso el trabajo que has hecho y muchas preguntas, efectivamente. Bueno, muchas gracias a la organización por invitarme a este Combine, que como Sonia os felicito por haberlo creado y continuado, que yo creo que es una herramienta estupenda. Os saludo desde San Sebastián a todos los que estáis en el foro. Y bueno, quería aprovechar la ocasión para compartir con vosotros alguna cosa que bueno, hemos aprendido en este periodo de pandemia en relación con el tratamiento endovascular de los pacientes con ictus. Si hace 2 años me hubieran dicho que voy a dar una charla que se titula Tratamiento endovascular del ictus en la era COVID, hubiera dicho que no sé ni de qué me estás hablando. Y si me hubieran dicho que nos vamos a tener, que nos vamos a tener que vestir de esta guisa para trabajar y que nos teníamos que poner todo esto, pues también hubiera dicho que esto es ciencia ficción. Sin embargo, la realidad supera a la ficción y nos hemos visto todos pues, envueltos en esta pandemia. Y esto ha supuesto pues, un cambio tremendo en la organización de los hospitales, con servicios que han tenido que hipertrofiarse, unidades que se han tenido que cerrar, que se han tenido que trasladar, profesionales que han tenido que cambiar su actividad habitual para dar atención a todo lo que eso de pacientes que llegaba con ictus. En fin, muchísimos cambios que nos han hecho pues, modificar nuestras formas de trabajar, ¿verdad? A todos nosotros. Aquí hay un grupo que es Nordictus, que agrupa un poco a todos o a la mayoría de los hospitales que hacen ictus en el norte de España. Y una de las conclusiones que ellos han sacado de este periodo de pandemia es que bueno, ha bajado, en general yo creo que es una impresión que tenemos todos, ha bajado el número de pacientes que hemos tratado con trombectomía y también con endovenosa en este periodo de pandemia, ¿verdad? Ha bajado el número. No ha cambiado mucho la proporción entre los pacientes que se han tratado con trombectomía y que se han tratado con endovascular, y sí que se ha visto, me parece que un cierto aumento de la mortalidad.
en los pacientes tratados. En este otro trabajo también se ha valorado las métricas, los indicadores dentro de un procedimiento de trombectomía, dentro del periodo de pandemia, y se ve en general que bueno, las cosas pues, se han complicado, los tiempos han aumentado, el tiempo puerta-punción, tiempo punción-recanalización, etcétera. Bueno, pues han ido variando, en general pues, han empeorado un poco, algunos con significación. Y una cosa que también llama la atención, se ha reportado, es un mayor número de procedimientos realizados bajo anestesia general, ¿verdad? En este trabajo, concretamente, pues la totalidad de los pacientes en época de pandemia se hicieron bajo anestesia general. Un poco siguiendo las directrices de grupos de consenso de las distintas sociedades científicas, en las que en principio se aconsejaba bajar el nivel de iniciar el tratamiento bajo anestesia general, un poquito con la idea de preservar la vía aérea y preservar al personal que trabajaba alrededor del paciente de una posible contaminación por COVID. Y por lo tanto se recomendaba, pues, en la medida de lo posible, pues, utilizar técnicas de anestesia general y bueno, pues, reservar la sedación en aquellos hospitales donde la sedación se maneje bien y siempre y cuando tengamos la posibilidad de cambiar rápidamente y con seguridad a una anestesia general, ¿verdad? Curiosamente, bueno, en nuestro hospital siempre hemos sido de tratar de tener tendencia a tratar a los pacientes bajo anestesia general, quizá porque veníamos ya de atrás de hacer muchas urgencias en el tema de la hemorragia, de hacer muchos pacientes con aneurismas bajo anestesia general, y un poquito siguiendo esa línea, pues también lo hemos aplicado a los pacientes con ictus, y además, bueno, pues pensábamos que esa era una buena opción, que acortaba los tiempos de procedimiento, que los hacía más seguros y bueno, siempre ha habido casos, por supuesto, en los que utilizábamos sedación, pero la mayoría de las veces éramos más proclives a la anestesia general. Bien, en época de pandemia, el hospital, hay que decir que los pacientes que hacíamos con anestesia general después pasaban a cuidados médicos intensivos para ser extubados ya en una situación ya de mayor tranquilidad, y mejor control de todos los parámetros, y nuestros pacientes pasaban de la sala intubados al servicio de cuidados intensivos. Entonces, como decía, en la época de pandemia el hospital nos solicitó un poco el paradigma contrario. Nos pidió a ver si, por favor, podíamos evitar utilizar el recurso de cuidados médicos intensivos a la hora de trasladar a los pacientes a los que habíamos tratado con trombectomía, y por lo tanto empezamos a tratar cada vez más pacientes con técnica de sedación. De forma que una vez acabado el procedimiento, el paciente no tenía que ir a cuidados médicos intensivos, pasaba directamente a la unidad de ictus y de ahí a planta. Bien, a veces las crisis vienen para mejorar las cosas, y veíamos que, bueno, parece que las cosas, el porcentaje de pacientes que iban bien y que tenían un buen ranking funcional a los 3 meses, parecía que iban algo mejor. Por lo tanto, nos pusimos a estudiar este tema y lo que hicimos fue, vamos a hacer un estudio en el que evaluemos cómo han ido los pacientes en resultado funcional a los 3 meses en este periodo en los que les hemos tratado. En el periodo de pandemia les hemos tratado preferentemente con una técnica de sedación. Y aprovechar también para valorar otros objetivos secundarios, como pues, pueden ser valorar la duración de la estancia hospitalaria, cuánto tiempo han estado los pacientes que han estado en UCI, cuánto tiempo han estado en UCI, la necesidad de servicios hospitalarios para enfermedades crónicas que hayan podido consumir, y cuál ha sido el destino final de esos pacientes, el tiempo que han tardado y cuál ha sido el destino al alta, ¿verdad? Hemos aprovechado también para medir los indicadores intraprocedimiento y evaluar las complicaciones intrahospitalarias. Lo que hemos hecho para eso es, hemos tomado una muestra de los pacientes tratados
previamente a declararse el estado de pandemia en marzo del 2019. Hemos cogido esos pacientes y los hemos comparado con los pacientes que hemos realizado desde que se instauró la pandemia hasta un año después, es decir, 2 periodos de un año con modelos de tratamiento, uno de ellos, el primero, prepandemia, basado fundamentalmente en el tratamiento realizado bajo anestesia general como primera opción, con posterior traslado a UCI, con un tratamiento de manera excepcional, con sedación consciente y traslado normalmente a unidad de intensivos, frente a la organización durante el periodo COVID, en el que, como os digo, lo que hacíamos era una sedación del paciente como primera opción y traslado desde la sala a la unidad de ictus. En algunos casos, por supuesto, en caso de precisar anestesia general, pues que se aplicaba anestesia general con posible traslado a URPA, como puente antes de ir a la unidad de ictus. Bien, en cuanto a la técnica de tratamiento, no la hemos variado. Nosotros también, lo mismo que comentaba Sonia, somos muy de aspirar. Nuestra primera técnica es el ADAPT, con catéter de aspiración, pues con la técnica que ya nos ha explicado Sonia. Tampoco usamos en principio catéter balón, y como técnica de rescate pues también usamos la técnica combinada de stent driver con aspiración. Bien, de estos pacientes, esta es un poquito la distribución, como han ido los pacientes. En la época prepandemia hemos tomado 107 pacientes, en los que, como veis, la mayoría han sido tratados bajo anestesia general, y otros 107 pacientes que hemos tomado de la época de la pandemia, en la que ya hemos hecho muchos más, hemos mantenido algunos pacientes bajo anestesia general, pero ya hemos hecho un porcentaje mucho más alto con sedación consciente. Y como os comentaba antes, el traslado después del procedimiento, en la época prepandemia, la gran mayoría de pacientes era la unidad de cuidados intensivos, y en la época durante la pandemia el traslado ha sido a la unidad de ictus. Me estoy refiriendo, como habréis visto, a pacientes no COVID, sino COVID y no COVID. Realmente pacientes COVID hemos tratado poquísimos. Hemos tratado en todo este periodo solo 2 pacientes con COVID. Uno de ellos, como veis, un paciente varón que ingresó ya por una COVID, con neumonía bilateral, con un ictus en el que veíamos un patrón también bastante característico, no típico de la época pre-COVID, que era con una afectación de 3 vasos en cerebral media, 2 vasos en cerebral anterior, que la verdad es que no pudimos hacer gran cosa, y el paciente finalmente falleció. Y el otro paciente con COVID fue un paciente previamente asintomático que ingresa en el hospital en código ictus, y que ya en sala positiviza, da un positivo a la PCR, con lo cual se considera COVID positivo, y este paciente fue tratado de una oclusión en arteria cerebral media, en el lado izquierdo, con un resultado funcional a 3 meses de un ranking 3. Bien, en cuanto a las características basales de los pacientes entre los 2 grupos, no hay prácticamente ninguna diferencia significativa, salvo que en los pacientes del primer grupo, de la época pre-COVID, había más porcentaje de pacientes con antiagregación previamente, frente a mayor porcentaje de pacientes anticoagulados en aquellos que los hicimos durante el periodo de COVID. En cuanto a variables clínicas y radiológicas, tampoco encontramos una significación estadística, una diferencia significativa en ninguno de los parámetros. Más o menos la distribución por tipo de vaso ocluido, en circulación anterior, en circulación posterior, oclusiones en tándem, el aspect, el patrón de perfusión, no había ninguna diferencia. La única diferencia que hemos encontrado ha sido en la hora de inicio conocido, que ha sido más frecuente en el periodo de COVID, y pensamos que esto se debe probablemente a que, como pues estábamos todos confinados, pues el ictus se presenciaba dentro del grupo familiar confinado con más frecuencia que en la época prepandemia, ¿verdad? Pero el resto de variables eran similares.
En cuanto a las variables del procedimiento, pues hemos encontrado, curiosamente, frente a otros estudios, que el procedimiento se nos ha acortado, probablemente, como digo, por haber utilizado menos el recurso de anestesia general y, como os digo, en nuestro hospital, pues el tiempo desde el inicio hasta la recanalización ha disminuido con casi una significación, lo mismo que el tiempo desde ya intraprocedimiento de la punción a la recanalización, pues también ha disminuido con una casi significación. En cuanto a las variables del tratamiento, pues, ya periprocedimiento, pues lógicamente el tratamiento hecho bajo anestesia general pues alcanza significación estadística, siendo muchos menos los pacientes realizados ahora en este periodo de pandemia. Y posteriormente el traslado del paciente a las distintas unidades, pues también, como os he comentado antes, en época pre-COVID prácticamente todos nuestros pacientes iban a la unidad de cuidados intensivos y ahora pues es mucho menos la ocupación en intensivos y mucho más la ocupación en la unidad de ictus. Esto ha redundado también en una diferencia significativamente estadística en el tiempo de hospitalización. Hemos visto que los pacientes han permanecido ingresados en el paciente una media de 2 días menos en esta época de COVID frente al periodo previo. Y luego quizá una de las diferencias más significativas que hemos encontrado es que el resultado funcional a 3 meses, una vez que hemos incorporado el tratamiento con sedación, pues ha mejorado, ya veis, 62% de ranking 2-3 a los 3 meses en estos pacientes frente al 38% que teníamos en el grupo previo. La mortalidad no ha sufrido una diferencia significativa y también hemos tenido un mayor número de altas con destino a domicilio, en virtud de ese ranking favorable, pues un mayor número de altas a domicilio frente a la institucionalización de los pacientes, que ha sido mayor en el primer grupo. ¿De acuerdo? Esta sería bueno, pues la barra de los rankings de la época pre-COVID, pacientes tratados preferentemente con anestesia general frente a los pacientes tratados en época de pandemia, con una significación muy clara. Y este sería pues, el porcentaje de pacientes que son trasladados a una institución de recuperación en la época pre-COVID, frente a los que han necesitado ser institucionalizados en periodo de pandemia. Si hacemos un análisis multivariante en el que valoremos los distintos parámetros, su relación con la probabilidad de tener un buen ranking a los 3 meses, pues tenemos los clásicos que ya conocemos, ¿no? La presentación, el ranking previo, la antiagregación previa como un factor negativo, el NIH como un factor negativo también, la fibrosis sistémica previa parece que en este caso, en nuestro grupo, pues ha sido un factor positivo, el número de pases un factor negativo para el ranking final. Y el modelo de tratamiento en este periodo de pandemia en el que hacemos sedación y pasamos a unidad de ictus, pues también demuestra una alta probabilidad de mejor resultado funcional a 3 meses, 1-2 ratio, con los índices de confianza como veis aquí, entre 1,3 y 7,3. Y esta ha sido un poquito, esto es la gráfica que expresa un poco cómo ha sido este recorrido desde la época prepandemia a la época pospandemia, en la que vemos en naranja los pacientes trasladados a unidad de intensivos, probablemente por tratamiento bajo anestesia general, y cómo ha ido disminuyendo esa proporción, aumentando la proporción de pacientes trasladados a la unidad de ictus que se han hecho con sedación, y cuál es la correlación con el grado funcional obtenido a los 3 meses. Por lo tanto, esto, como digo, como es una crisis que ha venido que en nuestro caso pues ha venido a cambiar el paradigma del tratamiento y de cómo hacemos ahora el tratamiento, de forma que ya hoy la verdad es que son muy pocos los pacientes a los que les hacemos una anestesia general, a la mayoría ya les hacemos una sedación y bueno, reservamos la anestesia general
para aquellos pacientes en los que bien por su nivel, con un nivel bajo de conciencia o una afectación de tronco que implique pues, una inestabilidad cardiorrespiratoria, o aquellos que están agitados de forma severa o con una difícil manejo de la vía aérea, pues son los únicos a los que vamos a mantener una anestesia general. O si vemos que tenemos un acceso vascular muy complejo, lesiones muy distales, difíciles de llegar, pues nos podemos plantear la anestesia general. Pero todos los demás ya hoy por hoy los hacemos bajo sedación, y la verdad es que estamos, parecía que no, pero nos hemos acostumbrado a trabajar de esa forma, y lo tenemos ya perfectamente incorporado. Por tanto, como conclusiones, pues deciros esto, que el cambio el COVID ha supuesto un cambio del proceso asistencial del paciente con ictus, tanto a nivel de neurólogos, cuidados médicos intensivos, y también a nosotros como radiólogos, que ha sido un modelo en el que nos hemos tenido que adaptar y que cambiar en realizar un procedimiento centrado en la unidad de ictus y en el tratamiento realizado bajo sedación como primera opción, que esto nos ha llevado a una mejora en los indicadores del procedimiento, a una menor estancia hospitalaria del paciente, y finalmente a un mejor resultado funcional. Y bueno, pues esto era un poquito lo que os quería contar y compartir con vosotros. No sé si vosotros habéis tenido la misma experiencia, habéis tenido que cambiar, veníais ya de hacer, pues como contaba Sonia, un tratamiento bajo sedación. Me gustaría conocer un poquito cuál es vuestra impresión. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, José. La verdad que yo creo que son datos en primicia, ¿no? Porque si no están publicados, estos son datos en primicia. Sí, se está preparando la publicación. Perfecto, me alegro. Yo creo que lo fundamental ya no es solo los resultados clínicos, sino qué has ganado y qué has perdido pasando de la anestesia general a la sedación, ¿no? En cuanto al tratamiento, a la comodidad o no comodidad. De forma práctica, ¿qué has perdido y qué has ganado? Pues quizá hemos perdido el miedo, ¿no? Que teníamos, bueno, el miedo o la incomodidad que nos suponía, o lo que nos parecía que era algo muy, bueno, que era de mayor riesgo, que íbamos a tener mayor incidencia de complicaciones si teníamos al paciente moviéndose, en fin, bueno, era algo que realmente pensábamos que estaba reservado solo a aquellos pacientes que estaban muy bien, muy quietos, muy colaboradores, lesiones muy proximales. Y la verdad es que nos hemos adaptado y hemos ganado, por supuesto, tiempo, rapidez. Traemos al paciente antes para empezar el procedimiento. Antes de que incluso de que venga el anestesista, ya tenemos al paciente en la sala para ir preparando el procedimiento. Y en ese sentido, pues sí que hemos ganado. Hemos ampliado de alguna forma nuestra forma de afrontar, ¿no? La técnica. Sonia, vosotros también lo hacéis con sedación, ¿no? Y nos contaba una de las ventajas, que es la posibilidad de detectar ese reictus, ¿no? Sí, o sea, la ventaja, yo estoy enhorabuena, Josean, por el trabajo que habéis hecho, la verdad, espectacular. Nosotros sí hemos ido poco a poco en esa transformación, pero ha sido más pues lo que comentaba, por las circunstancias. Veíamos que los pacientes, cuando los hacíamos con anestesia general, pues el procedimiento se alargaba más, llevaba más tiempo. Perdíamos ahí tiempo, y después los pacientes no se extubaban en la sala, sino automáticamente subían intubados a la UCI, y eso era un factor negativo en el pronóstico de la mayoría de los pacientes. Entonces, bueno, pues poco a poco fuimos empezando a hacer los procedimientos con sedación, y como dice José Ángel, pues vas perdiendo el miedo, vas acostumbrándote a trabajar en movimiento, y ventajas pues tiene muchas para el paciente. Y para nosotros una de las ventajas que tiene es ver tanto el reictus como la recuperación en la sala, ¿no? Que eso también es muy positivo para todo el equipo que está trabajando, enfermeros, anestesistas, todo, ¿no? Cuando ves que el paciente, cuando una cosa va rápido y va bien, y ves que enseguida empiezan a recuperar, pues oye, parece que te pesa menos el cansancio. Y luego sí que es verdad que tuvimos un par de casos en los que, bueno, eran pacientes en fibrilación auricular y que mejoraron encima de la mesa, ya el procedimiento acabado, cierre femoral puesto, cambiados ya, preparándonos para retirarnos, y el paciente empeora neurológicamente encima de la mesa.
y eso lo hubiéramos perdido si no estuvieran despiertos. O sea que ese es otro factor positivo. Pero bueno, esto es como todo. Yo creo que no hay nada negro ni blanco. Nosotros en las oclusiones distales creemos que tener al paciente despierto es un riesgo añadido para la técnica, porque cuando estás con un microcatéter en M2 o M3, si el paciente se está moviendo constantemente, primero te pierdes porque la variabilidad anatómica es tremenda. Si vas a una T carotidia o una M1, pues más o menos, se mueve y más o menos, pero ahí ya te pierdes, ahí sí que en lugar de ganar tiempo lo pierdes porque tienes que volver a hacer imagen, volver a adquirir serie, y luego es un riesgo para el paciente porque en cualquier movimiento puedes clavar la guía y puedes perforar. O sea que ese es un poco el impasse. Cuando en oclusiones proximales entras, es verdad que luego acabas a veces teniendo que ir a por una distal. Y si el paciente está en sedación, pues sigues con él en sedación, pero ese es quizás el mayor inconveniente que yo le veo. Sí, nosotros, eso es verdad y estoy de acuerdo contigo, Sonia, ¿no? Una de las cosas que hemos perdido, Antonio, es la sustracción, ¿no? Y el road mapping. Entonces, claro, yo digo que tenemos que pasar a trabajar en modo hemodinamista, ¿no? Eso es. Que el hemodinamista no tiene sustracción por el movimiento cardíaco y nosotros, pues ahora en sedación, pues muchas veces no tenemos sustracción porque el paciente se mueve. Entonces, bueno, tienes que ir pues bueno, inyectando a escopia a través del catéter poco a poco, ver por dónde vas, porque no tienes el ruido. Pero bueno, también, ¿no? También aprendes a hacer eso y la verdad es que te sirve y te viene bien, pero sí. Sí, sí, nosotros venimos del paciente despierto sin sedación ni nada y mirábamos con muchísima envidia esos ictus con anestesia general. Luego, ahora lo que hemos ganado con el tiempo es la sedación y, ¿no? y que nos lo vayan sedando un poco, pero viniendo del otro, claro, un ictus con RAMMAP es un exceso ya, una cosa. Damos la bienvenida a Mariano. Mariano, ¿vosotros cómo lo hacéis en la montaña? Nosotros, bueno, sí, en la montaña, en Canruti también con sedación, desde que yo estoy ahí en mayo de 2019, que se hace con sedación y se hace así desde hace tiempo, tiempo antes, vamos, excepto, claro, en esos casos, en disminución del nivel de conciencia en fosa posterior, las cosas que son obvias, ¿no? Y yo te quería hacer una pregunta porque esto es una duda más que todo, porque al final también la decisión de si hacer anestesia general en un paciente recae sobre todo cuando no es obvia la necesidad de intubación sobre el intervencionista. ¿Cuán distal tiene que ser la oclusión en una oclusión de vaso mediano para decidir hacer una anestesia general en caso de una oclusión de vaso mediano primaria, que uno va a buscar ese paciente con un déficit de NH más de 5, pero una M2 distal o lo que fuera? Y si estamos haciendo una oclusión de gran vaso y tenemos una migración distal, si tenemos que transformar esa sedación en anestesia general o seguimos con el paciente sedado si lo vemos tranquilo y seguro, ¿no? Para hacerlo. Yo creo, a ver, igual, quizá más que la distancia, quizá un factor a tener en cuenta es la tortuosidad y las angulaciones que puedas encontrarte, ¿no? En el procedimiento. Quizá eso es lo que más miedo da, ¿no? Que no puedas controlar bien la guía que se impacta en una curva, que pueda perforar o que pueda disecar, ¿no? Quizá eso es el factor que más miedo nos produzca y nos haga cambiar, ¿no? Nosotros cuando empezamos con una oclusión proximal de gran vaso con sedación y después tenemos que ir a rescatar una distal, no solemos transformar por eso a anestesia general, no pedimos una anestesia general, o sea, tiramos para adelante. Pero sí que es verdad que hay situaciones donde, bueno, pues lo pasas mal, sobre todo por eso, porque hay también mucha variabilidad distal, ¿no? En bifurcaciones y en anatomía, entonces no estás muy seguro. Yo creo que a veces los resultados de la trombectomía distal no son tan buenos como en la proximal precisamente por eso, ¿no? Porque a veces estás en una bifurcación y no lo sabes, estás impactado y no estás bien impactado en la rama. Entonces, en ese sentido, el poder trabajar en la circunstancia idónea de una anestesia general con una imagen estática y un zoom muy grande y tal nos ayudaría mucho. Pero nosotros si empezamos con sedación,
salvo que el paciente se ponga mal, que a veces ocurre, empiezas con sedación y de repente el paciente empeora neurológicamente y se pone mal y cae la saturación y tal, entonces paramos y la verdad paramos en el momento que sea y se intuba, pero si es por eso no cambiamos. Y en cuanto a la oclusión primaria distal, lo que decía José Ángel, a veces, o sea, lo estamos empezando a hacer, ¿no? Por eso de los riesgos que tomamos, porque tampoco entramos en muchas primarias distales, la verdad. Pero si es la típica M2 que ves una rama gruesa, pues eso, M2 proximal y tal, pues a veces empezamos con sedación igualmente. Ya si la ves más distal o incluso el paciente muy inquieto, esa gente que viene así que no para y tal, entonces ya dices, no, mira, mejor lo dormimos. Depende un poco, ya digo, de la anatomía y de cómo esté el paciente, ¿no? Y también del riesgo que suponga para el paciente. Si es un EPOC tremendo y va a quedar ahí intubado y mal, pues lo intentas con sedación. Pero yo creo que es recomendable en las primarias distales hacerlo con anestesia general. Nos dan el contrapunto desde el chat y José Ignacio Gallego nos dice que realmente nunca se arrepintió de dormir a un paciente, pero sí se lamentó de haberse conformado con la sedación, ¿no? Ahí es cuando más de una vez dice, bueno, voy tirando y luego predica en arameo, ¿no? Ya, pero bueno, yo creo que esos casos tienes que pensar también cuántos pacientes se benefician de la no anestesia general y el tiempo. Pero bueno, ya digo, cada hospital es un mundo. Nosotros no tenemos un anestesista con nosotros, entonces para nosotros anestesia general significa generalmente, ahora depende del anestesista, procedimientos más largos y directamente a la UCI con el tubo. No hay gente que no, que tiene un anestesista en la sala, que le intuba y estuba en la sala directamente. Eso es un lujazo. A lo mejor si fuera así, pues cambiaríamos algunas indicaciones. Pero yo creo que cuando lo pasas así mal, yo creo que tienes que pensar en cuántos pacientes se benefician, ¿no? de la sedación. En cuanto al procedimiento, desde luego, lo que dice José Ignacio, puedes tener esa sensación efectivamente, ¿no? Que la anestesia general te da mucha comodidad Claro. y raramente te vas a arrepentir. El problema es que a veces luego perdemos el paciente, no lo dejamos de ver, no nos damos cuenta y luego ves que hay pues, muchas complicaciones respiratorias por intubación, ¿no? Demasiado prolongada, aspiración, bueno, entonces, a ver, y ya te digo, nosotros éramos muy de anestesia general, pero visto lo visto, pues bueno, pues parece que las cosas con la anestesia general pueden complicarse más allá, ¿no? Sí, es muy potente, la verdad, vuestro trabajo, o sea, porque en el mismo ambiente, en el mismo equipo, mismo todo, pasas de uno a otro y los resultados son mejores, ¿no? Yo creo que es muy potente. Yendo sobre las indicaciones, nos queda una preguntilla sobre digamos, las indicaciones que plantean desde la sección de preguntas y respuestas y es realmente si os sentís cómodos tratando a un paciente con un ranking 3, pero no neurológico, ¿no? Por una artrosis, por ¿no? Un paciente que anda con muleta. ¿Os sentís cómodos con eso? Sí. Sí, claro. Sí, sin duda. claro que sí. Cuando decía esas, perdón. No, sí, Sonia. Cuando decía esas excepciones, por ejemplo, hemos tratado a un paciente joven parapléjico postraumático, pero pues eso, que anda en silla de ruedas, pero que hace su vida independiente, que anda en coche, ¿qué tal? Es que claro, yo creo que hay que saber individualizar un poquito las cosas, ¿no? Son pacientes que han peleado por su futuro y tú de repente ahora les niegas la posibilidad de hacer una trombectomía. Joder, yo creo que no es así, ¿no? Y eso lo hemos hecho. Hemos hecho un amputado, es un paciente sin pierna. Nosotros en eso yo creo que es peor el ranking 3 de otro tipo o lo que está empezando a hacer la población general con la picaresca, que ya empiezan a saber que si dicen que no se movía de la cama, que ya a lo mejor no lo operan, entonces, vivía solo y hacía de todo solo. Y te encuentras un señor con úlceras en los pies y dices, ¿qué dices? Eso, la gente empieza a aprender. Así que bueno, si quieren pelear, ¿no? Hay que saber parar. Síndrome de la gacela. Sí, sí. Salta, corre y vuela. Ese. Bueno, yo quiero recuperar alguna... Perdona, José, ¿querías aportar algo? No. Vale. Quería recuperar las preguntas de la charla de Sonia, porque la verdad que nosotros no somos un centro muy de aspirar y has presentado casos con Sofía Plus, React, Jet, yo creo que
tienes mucha experiencia con muchísimos dispositivos. ¿Qué consejos nos darías para hacer una aspiración efectiva, ¿no? De primera intención, una M1, por ejemplo? Y si algunos de esos catéteres nos los recomiendas por una circunstancia u otra, o realmente entre los que has presentado más o menos no hay mucha diferencia. Sí, sí que hay diferencias. Hacía dos apuntes breves al principio, ¿no? Yo creo que para elegir el catéter de aspiración hay que tener en cuenta fundamentalmente el calibre del vaso fluido. A veces tienes M2s que parecen M1s y a veces tienes M1s que parecen cerebrales posteriores. O sea, fíjate en la angiografía y fíjate también en la anatomía. Hay catéteres que tienen muy buena luz interna y mayor capacidad de aspiración, pero que navegan peor. Entonces hay un equilibrio. Yo creo que para aspirar, para hacer la aspiración de primera elección, lo que es fundamental es tener en el armarito un abanico de medidas de catéteres. O sea, desde los más gruesos, de 0,74, a los de menor perfil, de 0,35. O sea, todos. Porque en cualquier momento puedes necesitarlos todos. Y la mejor aspiración yo creo que se consigue cuando ajustas el catéter de aspiración mejor al calibre del vaso, porque es como conseguir una oclusión, es como si estuvieras trabajando a flujo bloqueado. Luego hay catéteres que navegan fenomenal, los Sofías son fantásticos, pero el Sofía pequeño, el de 5, el de 0,55 no es un catéter mallado, entonces si le conectas la aspiración se te puede colapsar. Se te puede colapsar incluso solamente en la maniobra de meterlo por la llave. La puntita es muy blandita, navega fenomenal, pero es muy frágil. Mis preferidos son los Sofías Plus, bueno, preferidos, son todos, ¿no? Catéter cuanto mayor. Y luego, por ejemplo, otro truquillo es a los mallados preformarlos un poquito. No necesitas ni calor, simplemente con el dedo. O sea, doblarles un poquito la punta, preformarle un poquito te ayuda a pasar el codo de la oftálmica, que a veces cuestan un poquillo. Entonces yo creo que fundamentalmente eso, para que la aspiración sea eficaz, adaptar lo mejor posible el calibre del catéter al calibre del vaso ocluido. Después, si el catéter es mallado, mejor, porque la bomba de aspiración lo va a mantener mejor. Algunos se quincan solamente en las curvas si no son mallados. Estás navegas hacia una M2 y en la curva se te ha quincado. Estás aspirando y no te viene nada y crees que tienes el trombo y lo que está es el catéter quincado. Y lo otro es eso, hacer la aspiración con cuidado cuando haces la retracción, no tirar bruscamente, ir muy despacio, o sea, mantener la aspiración un par de minutos o largos y luego empezar poco a poco a retirar. Vale, también ha enseñado, ¿no? Esa SAGI 18 dobla, ¿no? Que te da mucho soporte. Entonces vas sin micro directamente con estos aspiradores y esa guía, ¿no? Sí. Es que, a ver, ganas tiempo a veces, porque una de las cosas que yo hago habitualmente es que mientras se prepara todo, traen al paciente, lo están colocando y tal, pues yo voy cogiendo material, dejando el material, no tenemos el armario, lo tenemos al lado, pero bueno, lo voy acercando para no tener que andar paseando de un lado a otro uno de los enfermeros. Y entonces lo que solemos hacer es montar en la mesa ya el catéter guía con el catéter diagnóstico y una guía por dentro. Pues de la misma manera, si tú ya luego vas montando el catéter de aspiración con la 0,18, ya subes, bueno, es una manera un poco de ahorrar, digamos, porque en aspiración proximal, cuando la anatomía es favorable, pues sube rápidamente. No tienes que andar pasando el micro y la guía, pasas la guía y ya. Eso sí, la guía mejor doblada. Ahí hay que tener cuidado, porque es una 0,18 y es verdad que el extremo es floppy, pero tiene más soporte. La usamos bastante, la verdad. Bien. José, ¿algún tip que nos puedas dar sobre técnica, tanto aspiración o stent o lo que tenga? Bueno, nosotros la verdad es que hacemos, como te he dicho, sobre todo aspiración. Estoy de acuerdo con lo que comentaba respecto a las puntas de los microcatéteres que comentaba Sonia. Algún truquillo, pues no sé, yo creo que ya hay cosas que creo en algunos otros combines también se han dicho, pero bueno, también bueno, se puede repetir, ¿no? para compartirlo. Por ejemplo, en los distales, cuando nosotros somos también muy de aspirar a distal, de ir nosotros usamos sobre todo el 3 Max,
que es un catéter que ya lleva su tiempo, pero que nos ayuda mucho en aspiraciones distales. Y en esos casos en los que avanzas distal y el 3 más, la punta del 3 más puede bloquearse con el origen de una arteria en su paso hacia el trombo, y que estás ahí, se queda enganchado, pues a veces pasarle dos guías en paralelo para separar la punta del 3 más y poder avanzar, pues es una maniobra que nos ayuda mucho. Lo mismo cuando se nos atasca en la oftálmica, cuando el catéter de aspiración, y en este caso un I68 o un Jet 7, se atasca, pues también dos guías con distinto rango de firmeza, pues pueden ayudarte también a superar esos tramos donde se atasca, pues puede ser algún truco, ¿no? No usamos catéter balón en principio, aunque por la evidencia deberíamos usarlo, ¿no? Pero también nos está costando incorporarlo, ahí no tenemos mucha experiencia, pero bueno, en principio yo creo que estamos en números bastante parecidos, ¿no? De ticis. Mariano, ¿alguna preguntilla más? No, quería preguntar eso que lo respondió recién José. Era si en las oclusiones distales también, siendo centros con la aspiración como primer approach, intentan hacer aspiración de primera intención. Y bueno, ya Sí, lo he respondido. sí. Vi un caso de Sonia que había puesto un catch mini, que eso... Previamente habíamos intentado 2 veces con el 3 Max. Claro. O sea, sí, Sí, fue muy alguna vez toca usar fue muy peleona, sí. stem en distal. Sí. Bueno, y en distal otro stem que también se usa, no tan pequeño con el catch mini, es el Solitaire, ¿no? Que bueno, como es un enrollable, pues en las N2 y tal, es un stem que siempre te da bastante seguridad cuando la rama no es muy gruesa, ¿no? Tenemos extentrivers de 3, hay, ¿no? Hay Sí. todo, Catch, Trevo, Sí. Solitaire. Pero, ¿alternativas al 3 Max tenemos o es ese el catéter que recomendáis en M2E? Nosotros usamos el conozco. 3 Max. Alguna vez hemos usado un Headway, un Headway 27, para intentar traer algo que está distal y nos da miedo, o hay mucha curva y el 3 Max no va a ir. Y alguna vez hemos traído y hemos recanalizado alguna arteria ya distal con un Headway. Otra cosa que también que a veces hacemos en ese origen de una M2 muy angulada, desde la M1 con un ángulo de 90 grados, en el que el trombo ves que asoma un poquito sobre la M1, ¿verdad? Pero que está ahí en ese tronco superior de M2. A veces hemos hecho simplemente colocar el catéter de aspiración gordo, el 68 o el Jet 7, ¿no? Pues puesto justo en la vecindad de ese origen de la M2 en el que el trombo está asomando, y a veces ahí, sin necesidad de tener que manipular, meter una guía sobre la rama superior M2 donde está el trombo y que puedas desalojarlo, o simplemente aplicar una aspiración ahí. Ya llevamos varios casos en los que pues el entorno de presión negativa que se genera con la aspiración te saca ese trombo de la M2 y te lo puedes traer, ¿no? Sin necesidad de manipular ese origen. Eso también es un detalle técnico que nos está yendo, en algún caso nos ha ido bien. Muy buen primer approach porque es poco agresivo, ¿no? Entre Exacto, comillas. exacto. No cuesta Intentar... nada, lo haces en un momento, y si va bien, bien, y si no, pues pasas a otra cosa, ¿no? Nos apuntan los que están viéndonos desde casa que el Q3 de MIBI también no tiene ese calibre pequeñito y que también puede hacer aspiración con extentriver y te puedes apoyar en eso. Sí, ¿Tenéis estaba por experiencia con apuntarlo porque este Q3? Con Q3 hemos hecho alguno también, ¿no? Y teóricamente ganas poder de aspiración, ganas potencia de aspiración, debido a que tienes un tramo menor de catéter con un calibre pequeño, y lo hemos utilizado y sí que nos ha funcionado.